Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Alicia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho y orgullosamente me encuentro impartiendo algunas asignaturas en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua, en la carrera de Derecho. Y pues dentro de esas asignaturas me encuentro impartiendo Derecho Civil 2. Y el día de hoy, en este material didáctico, les voy a hablar de un tema supremamente importante para nosotros los abogados, y más en materia civil, que es la copropiedad. Y bueno, pues para comenzar con el tema, adentrarnos como tal lo que es el tema, pues me parece muy importante primero, pues el conceptualizarlo, ¿no? Y a mí me parece pertinente referir a tres definiciones diferentes. La primera es del Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanelas de Torres y nos manifiesta que la copropiedad es el dominio de una cosa tenida en común por varias personas. Bueno, como se podrán dar cuenta, este es una definición bastante corta, pero a su vez es una definición muy sencilla y muy certera. La segunda definición que me pareció pertinente manejar es la de Rogina Villegas y nos dice que los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre la parte alícuota, ¿vale? La tercera y última definición es la que se establece dentro del Código Civil del Estado de México y nos dice que hay copropiedad cuando un bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. Esta definición también es una definición muy sencilla, muy parecida a la que nos da Guillermo Cabanellas en el diccionario. Y en cuanto a lo que la definición que nos manifiesta Rogina Villegas, bueno, en base a eso, él nos menciona sobre la parte alícuota. Pero bueno, ¿qué es la parte alícuota? Cuando escuchamos la palabra, inmediatamente se nos viene a la mente proporción o proporcionalidad, ¿no? Pero en sí, en términos jurídicos, es esa parte eh, que resulta de dividir el bien entre el número de copropietarios. A eso es a lo que le llamamos la parte alícuota, ¿vale? Nada más para complementar la definición de Rogina Villegas. Ahora, me parece pertinente como que ejemplificar como tal, bueno, ¿qué es la copropiedad? La copropiedad es una modalidad de la propiedad. Ese es en primer término, ¿no? Es un derivado de. Y bueno, vamos a poner tres ejemplos, que es dentro de un bien mueble, un bien inmueble y eh, un derecho, ¿no? Entonces, dentro del bien mueble, que vamos a poner como ejemplo un tráiler. De ese tráiler hay copropiedad entre X y Y, ¿no? Obviamente, el tráiler, pues es un bien, pues difícil de poder dividir por su naturaleza, porque obviamente estamos de acuerdo que pues perdería su esencia, no lo podemos partir a la mitad, porque entonces ya no funciona, ¿no? Ni por un lado ni por el otro. Entonces, existe como que esa, vaya, ambos tienen en su debida proporción, tienen una titularidad, pero ninguno la tiene al 100%, ¿vale? Eh, en el caso de un bien inmueble, que vamos a poner ejemplo, que sea una casa,
es la misma situación. Esa casa le pertenece a X, Y y a Z, ¿no? Pero lo mismo, una casa es difícil de poder dividir, vaya, por su naturaleza, porque a lo mejor no podemos decir, es que tú te quedas con el baño y yo me quedo con la recámara, pero el otro se queda con la cocina, o sea, es difícil. Entonces, los tres son titulares en su debida proporción. ¿Ok? Y el tercer y último caso que estamos hablando en la situación de un derecho. Bueno, a mí se me ocurre un derecho hereditario, a donde A, B y C heredan determinado bien que es proindiviso, que es difícil de poderlo dividir. Bueno, entonces, cada uno, A, B y C, va a ser codueño, ¿no? Va a ser coheredero de una parte alícuota de ese derecho hereditario. Bueno, ya teniendo definido como tal qué es la copropiedad, entonces nos vamos a la naturaleza jurídica de la copropiedad. Y esta se basa sencillamente en que pues es una modalidad de derecho de propiedad y que recae no solamente en un sujeto, sino que recae en varias personas y que a su vez esta cosa o este bien es indiviso. ¿Me explico? Ahí es a donde radica la naturaleza jurídica de esta figura de copropiedad. Continuamos con la especie de propiedad o los tipos como tal de propiedad. Y tenemos que existen eh, varios tipos de propiedad que se determinan de acuerdo a diferentes características. El más común y el primero que me parece importante mencionar es la copropiedad forzosa y voluntaria. Primera, nos referimos a que se encuentra establecida en la ley y esta se da cuando por naturaleza de los bienes no se puede dividir o que en su defecto existe una imposibilidad para poderlos vender. Mientras que la voluntaria, bueno, pues afortunadamente es todo lo contrario y nos manifiesta que eh, pues los condueños piden la disolución de la copropiedad y esta es posible, que eso es lo importante, no nada más es que se solicite, sino que también sí es posible hacer esa disolución. Porque a lo mejor, bueno, la naturaleza de el inmueble sí nos da para poder darle a cada quien en proporción, en su debida proporción, en su parte alícuota, darle la propiedad de ese bien. En cuanto a otros tipos de copropiedad que existe, tenemos las temporales y los permanentes, que toda propiedad ordinariamente es temporal como consecuencia de que es voluntaria, obviamente. Y en caso contrario, pues puede ser permanente cuando sea forzosa. Esto es algo muy similar, o sea, la temporal y la permanente es algo muy similar a lo que ocurre en el ejemplo anterior, en la forzosa, la voluntaria. De hecho, se relacionan bastante estas dos. Bueno, esta otra tercer tipo es las reglamentarias, ¿no? Y bueno, son aquellas que están establecidas por la ley. La cuarta
es sobre bienes determinados o sobre un patrimonio de universalidad. ¿Qué pasa aquí? Aquí también se relaciona bastante no solo con la parte de un bien, sino también con un derecho. Entonces, es el caso de la copropiedad hereditaria, de ese derecho hereditario sobre un patrimonio integrado con su debido activo, su debido pasivo, y pues que obviamente no tan solo va a comprender bienes, sino también va a comprender los derechos y las obligaciones que se derivan pues, de sus bienes y de sus derechos y que forman parte de qué? De un solo patrimonio. Tenemos también el otro que es pues por acto entre vivos y por causa de muerte. Y este nos dice que puede tener como fuente un contrato, un acto jurídico unilateral. ¿Qué sería un acto jurídico unilateral? Un testamento. Ese es un acto jurídico unilateral. Un hecho jurídico o la misma prescripción. También puede establecerse por un hecho jurídico como es el caso de la accesión. Tenemos también pues que por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico, pues tenemos, como lo habíamos mencionado en el ejemplo pasado, en el tipo pasado, que es, pues por hecho jurídico sería, pues a lo mejor la ocupación o la accesión o la prescripción. Y en cuanto a un acto jurídico, bueno, los actos jurídicos, ¿quién los representa mejor que los contratos o los testamentos? Este, y así es como podemos ejemplificar lo que es un acto jurídico. Y esas son todas las especies que existen de copropiedad. En cuanto a las manifestaciones legales de la copropiedad, bueno, esta es generalmente pues es entre vivos, se puede dar como consecuencia de un contrato o de un acto jurídico unilateral o de algún hecho jurídico o por la misma prescripción. En tanto que la copropiedad por causa de muerte pues se refiere obviamente pues a la hereditaria, ¿no? Estas manifestaciones legales de la copropiedad son muy hiladas a el asunto de su tema anterior, que fue las especies de copropiedad o los tipos de copropiedad, ¿no? Y bueno, por último, en cuanto a lo que se refiere a la extinción de la copropiedad, esta cesa por varias situaciones. Una de ellas es la división de la cosa común, ¿no? Cuando a lo mejor alguno de los copropietarios pues decide ya no querer serlo y entonces hay un arreglo de voluntades y se realizan los actos pertinentes para poder realizar esa división de esa cosa común. Que de hecho como tal, ese es el nombre que lleva el juicio eh, de división de la cosa común. Otra situación por la que se extingue esa copropiedad, pues obviamente es por la destrucción o la pérdida de ese bien. Obviamente, pues esto es difícil, pero a lo mejor se me ocurre que pudiera ser en la cuestión de un bien inmueble, pues quizás un accidente, pues a donde existe la pérdida total del vehículo, o a lo mejor que estaba estacionado, se cae un árbol. Bueno, pues en ese momento pues la destrucción del bien y pues ahí obviamente pues se extingue esa copropiedad. Hay otro medio que es pues la enajenación, que nos referimos obviamente a que en el momento en que la persona ya no quiere pertenecer a esa copropiedad, bueno, entonces decide vendérsela a A o a B
O en su defecto, si A y B no, no la quieren adquirir, no quieren adquirir esa parte alícuota de C, pues entonces ya C puede enajenársela a cualquier otra persona, pues que quiera formar parte de esa copropiedad. Y por último, por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Esto es una situación muy similar a lo que estamos diciendo en el ejemplo anterior. Bueno, en el caso de que a lo mejor A quiera adquirir las partes alícuotas de B y de C, y que obviamente B y C tienen ese deseo de poderla vender, pues en ese momento A se convierte en el único titular de este bien. Y obviamente B y C, para B y para C, cesa esa figura de copropiedad o se extingue esa figura de copropiedad. Y obviamente, pues esa copropiedad adquiere su versión original, que es una propiedad normal. Bueno, espero que este tema haya sido completamente de su agrado, que haya sido entendible y pues es todo por el video del día de hoy. Seguimos pendientes con más material didáctico para que ustedes puedan auxiliarse o quizás eh, se pueda lograr que exista un repaso en los temas que a lo mejor ya se. Un gusto y hasta